En este mismo momento, esto es una verdadera victoria para Ucrania. Buenas noticias. Trump se lanzó contra Rusia. Barcos y aviones ya se han dirigido hacia las fronteras de Rusia. Esto es el final. Estados Unidos hará todo por Ucrania. Una declaración increíble desde Estados Unidos que lo cambió todo. Van a inundar a Ucrania de armas. Esto hay que escucharlo. Sirski declaró urgentemente: las Fuerzas Armadas de Ucrania hicieron algo increíble. Una derrota total de los rusos que hay que ver. Catástrofe en Rusia, numerosas víctimas y pérdidas. El país literalmente se está desgarrando. Y al parecer, Ramzan Kadyrov ya no está con vida. Un hecho impactante salió a la luz en la red y sorprendió a todos. Sobre todo lo más importante, a continuación en la nueva edición de Punto Caliente. Nadie esperaba esto de Trump, cenizas nucleares en lugar de Rusia. La decisión más importante ya ha sido tomada. Los objetivos nucleares de Estados Unidos están listos para atacar territorio ruso. Los barcos ya se están posicionando. Más detalles a continuación. La amenaza de una guerra nuclear llamó a las puertas de Rusia por invitación de Dmitry Medvedev. Donald Trump le envió una señal clara a Putin: con el actual presidente de Estados Unidos, el chantaje nuclear no funcionará. En relación con las declaraciones sumamente provocadoras del expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, quien actualmente es vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, he ordenado desplegar 2 submarinos nucleares en las zonas correspondientes por si esas declaraciones tontas y provocadoras resultan ser algo más que simples palabras. Como prueba de la seriedad de sus intenciones, en una entrevista con medios estadounidenses, el jefe de la Casa Blanca primero declaró que Washington está preparado para una guerra nuclear con Moscú. El expresidente de la Federación Rusa habló sobre armas nucleares. Y cuando se trata de armas nucleares, debemos estar preparados, y estamos completamente preparados. Y luego confirmó que los submarinos nucleares estadounidenses han sido trasladados a las costas de Rusia. El expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo algunas cosas muy graves, hablando sobre armas nucleares. Él ya había dicho cosas así antes, así que siempre debemos estar preparados. Y por eso envié submarinos nucleares a la región. Solo quiero asegurarme de que sus palabras sean solo palabras y nada más. ¿Se acercaron a Rusia? Sí, se acercaron más a Rusia. Y aquí, el antiguo títere de Putin en la presidencia de Rusia se equivocó. A diferencia de la mayoría de los políticos, para Donald Trump las redes sociales son el principal campo de batalla política y económica. Irán e Israel deben llegar a un acuerdo, y lo harán, así como hice que India y Pakistán llegaran a uno, en ese caso usando el comercio con Estados Unidos para aportar sensatez, cohesión y cordura a las negociaciones. Lo que para la mayoría es un delirio de borracho, como el del borrachín Medvedev, para el presidente de Estados Unidos es un motivo para aumentar la presión y la escalada. Medvedev se disparó en el pie, pero ni siquiera tanto a sí mismo, sino más bien a la Federación Rusa como tal. Él echó por tierra todos los esfuerzos de décadas anteriores de la Federación Rusa en el momento del chantaje nuclear por parte, respectivamente, del país ocupante hacia Estados Unidos y los países de la OTAN. Estados Unidos utilizó, de hecho, la misma retórica de la Federación Rusa, es decir, el ruido de sables nucleares contra la propia Federación Rusa. A esto se le llama efecto espejo. En esencia, se produjo un cambio estratégico en las relaciones entre Rusia y el mundo occidental. La probabilidad de que Putin desate una guerra nuclear es mucho mayor de lo que muchos están dispuestos a admitir. Es bueno que Donald Trump haya desenmascarado al régimen ruso. Mucho peor es que la política nuclear esté dictada por mensajes en las redes sociales. El ruido de sables nucleares por parte de la Federación Rusa durante todas estas décadas ha sido, una retórica demostrativa con el objetivo de ejercer presión informativa y política sobre los países occidentales, mostrando la determinación de la Federación Rusa en el momento de un posible uso de armas nucleares. De eso se trata. En eso se basaba toda la política exterior de la Federación Rusa. Antes, el as bajo la manga del dictador ruso, el chantaje nuclear, funcionaba tanto con los europeos como con las administraciones estadounidenses de la época de Obama y Biden. El agresor, de todos modos, debe saber que la represalia es inevitable, que será destruido. Y, bueno, nosotros somos las víctimas de la agresión, y nosotros, como mártires, iremos al paraíso, mientras que ellos simplemente se pudrirán.
Ahora, las acciones y declaraciones de Trump han demostrado que los intentos posteriores de la Federación Rusa de jugar con la bomba atómica, en primer lugar, hacen que las nubes nucleares se ciernan sobre Moscú y el Kremlin. Empezó. Trump decidió acabar con la Federación Rusa. Declaración oficial urgente del Departamento de Estado de Estados Unidos, hombro a hombro con Ucrania hasta el final. China inesperadamente dijo la suya. ¿Capitulación de Rusia? El enviado especial Witkoff no vuela a Moscú por casualidad. Todo terminará en un futuro cercano. ¿Y logrará Trump doblegar también a Estados Unidos? La respuesta te va a sorprender. El presidente de Estados Unidos, Trump, recordó que este viernes se cumplen los 10 días dados a Putin y que el enviado especial Witkoff irá a Rusia en los próximos días. En Moscú insistieron mucho en que él viniera. Sí, habrá sanciones. Pero, al parecer, se las arreglan bastante bien para evitarlas. ¿Sabes? Son personajes astutos y se las ingenian para esquivar las sanciones. Pero ya veremos qué pasa. Creo que esta semana, el miércoles o jueves, irá a Rusia. Ellos quieren verlo. Han pedido reunirse con él. Así que veremos. Esto es precisamente un intento del Kremlin de seguir jugando a este juego, en el que engañan a la administración estadounidense prometiendo constantemente algún tipo de resultado en el proceso de paz o al menos una congelación de la guerra, pero en realidad siguen intentando apoderarse de territorios ucranianos y continúan perpetrando ataques terroristas contra ciudades ucranianas. Las autoridades rusas aún no han comentado la declaración de Trump sobre el traslado de submarinos nucleares en respuesta a las amenazas nucleares del ebrio Medvedev. Y los canales federales de televisión ni siquiera mencionaron la declaración. Ya hice una declaración. Hubo una amenaza por parte de Rusia y la consideré inapropiada. Y la respuesta es la siguiente. Los submarinos nucleares ya están en esa región, donde se supone que deben estar. Esto, por ahora, es más bien un juego de relaciones públicas del presidente estadounidense. Es una reacción a las palabras de Medvedev, a quien en realidad no toman en serio, no solo en Occidente, sino incluso dentro del propio entorno político ruso. Por eso, creo que Rusia en este contexto intenta no escalar la situación y no darle a Trump más motivos para tomar medidas más duras contra la Federación Rusa. Además, Trump sigue presionando a los principales aliados económicos de Rusia. En la administración de Trump ya han acusado abiertamente a la India de financiar la guerra contra Ucrania. El presidente Trump declaró muy claramente que para la India es inaceptable seguir financiando esta guerra comprando petróleo a Rusia. La gente se sorprendería al saber que la India, en esencia, depende de China y de la compra de petróleo ruso. En cuanto a la India, realmente, políticamente pertenecen más al mundo occidental. Y precisamente la influencia de Estados Unidos sobre la India sigue siendo, firme, sigue siendo estable, comprensible y bastante palpable. Por eso, en lo que respecta a las sanciones secundarias y la participación de la India en el comercio con Rusia, un paso así por parte de la administración de Trump realmente podría afectar las relaciones económicas entre la India y Rusia. La cuestión con China sigue siendo abierta. El gigante asiático no quiere renunciar al petróleo ruso. Los analistas occidentales afirman que, si en China creen que Trump no va a dar marcha atrás en su intención de imponer sanciones secundarias y, al mismo tiempo, aumenta el apoyo militar a Ucrania, esto podría hacer que los chinos cambien de opinión. Yo creo que serán aranceles secundarios al 100%. Esperamos que la mayor parte de la alianza occidental que apoya a Ucrania siga este ejemplo, y cualquiera que compre petróleo ruso bajo sanciones debe estar preparado para ello. Los chinos se toman muy en serio su soberanía. No queremos atentar contra su soberanía. Así que, si quieren pagar una tarifa del 100%, que la paguen. Sí, si hablamos desde el punto de vista de la lógica económica, por supuesto que a China le conviene mucho más comerciar con Estados Unidos que apoyar a Rusia. A día de hoy, sí, podemos decir que China en gran medida se ha quitado la máscara y ahora dice abiertamente que no permitirá que Rusia pierda esta guerra. Por eso, yo no sacaría conclusiones definitivas todavía sobre cuán efectivas pueden ser las sanciones estadounidenses contra las empresas chinas y si, en este caso, no prevalecerá la lógica política de Pekín sobre el beneficio económico. Parece que Trump cada vez más está cambiando su neutralidad por el apoyo a Ucrania. En el Departamento de Estado de Estados Unidos declararon que Estados Unidos sigue siendo un aliado confiable de Ucrania. Esta administración busca una paz duradera, sólida y sostenible en la región. Queremos seguir estando hombro a hombro con Ucrania, ya que Ucrania pide un alto el fuego completo e integral que detenga cualquier ataque contra la población civil y la infraestructura crítica.
Pero a pesar de todas las amenazas, según las declaraciones hechas en el Kremlin recientemente, lo que Putin quiere de Ucrania es la rendición y no está dispuesto a llegar a un compromiso. En cuanto a cualquier tipo de decepción por parte de quien sea, todas las decepciones surgen de expectativas excesivas. Esa es una regla general bien conocida. Es interesante saber hasta dónde está dispuesto a llegar Putin, porque, claro, a él personalmente las sanciones no le afectan en absoluto. Quienes sufrirán por las decisiones inadecuadas del dictador serán las personas comunes, que tanto lo apoyan. Urgente. Ucrania hizo lo imposible. La trampa infernal funcionó. Sievski reveló la verdad. Nadie ha hecho algo como lo que hizo las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un avance inesperado en el frente. Mientras tanto, cosas brutales desde Donetsk. Los rusos hicieron algo terrible que afectará a toda Ucrania. Ahora mismo les contamos lo más importante desde el frente. Esto les va a sorprender. El sufrido Jersón está, una vez más, bajo un ataque masivo de los ocupantes rusos. La víspera, el enemigo lanzó 2 bombas aéreas guiadas sobre la ciudad con el objetivo de destruir el puente local. Como resultado de los ataques, el paso vehicular que conduce al barrio Korabel quedó gravemente dañado. Como se puede ver en las imágenes, el puente sufrió daños graves. Hay un agujero en medio de la calzada. Sin embargo, el paso resistió. En cuanto al puente aquí... En lo que respecta al puente, sí, hubo un impacto en el puente. La propaganda rusa ya se apresuró a difundir un bulo sobre la destrucción del puente, pero sigue en pie. Es cierto que el puente sufrió algunos daños. La calzada resultó dañada. Al lanzar una bomba sobre el único paso elevado que conduce al barrio Korabel y cortar el gasoducto, los ocupantes atraparon a los habitantes de Jersón en una trampa. Las autoridades locales instan a los residentes a evacuar, ya que debido a los graves daños en el puente, por ahora será difícil llevar alimentos y otros productos de primera necesidad al barrio. Hay ciertos problemas logísticos precisamente por los daños en esta calzada. Y esto afecta tanto la entrega de alimentos, medicamentos, como también representa un problema para la salida de ambulancias y de todos los demás servicios en general. Precisamente por esta situación y los problemas logísticos, recalcamos la necesidad de considerar la evacuación del barrio Korabel. Mientras tanto, los voluntarios locales ya han comprobado la resistencia del puente dañado. Rodeando el cráter, lograron llegar al otro lado. Sin embargo, se desconoce cuánto tiempo podrá mantenerse el paso en ese estado. Además, en la Administración Estatal Regional de Jersón no descartan nuevos intentos de los ocupantes de destruir el paso. Sobre todo porque últimamente los rusos están recurriendo a nuevas tácticas de terror. Así, según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sievski, la situación más difícil en el frente actualmente será en las direcciones de Pokrovsk, Dobropille y Novopavlivka. El ejército ruso recurre allí a la táctica de infiltración total y al aumento de acciones de sabotaje en la retaguardia. El enemigo está intensificando sus esfuerzos para capturar nuestras principales aglomeraciones, busca puntos vulnerables en nuestra defensa y lleva a cabo acciones de combate activas simultáneamente en varias direcciones. De este modo, intentan avanzar, en particular, hacia Pokrovsk. Sin embargo, los grupos de sabotaje y las pequeñas unidades de infantería rusas están siendo neutralizados. Para contrarrestar eficazmente a los grupos de sabotaje y reconocimiento, hemos creado y estamos utilizando reservas antidiversión, cuya tarea es buscar y destruir los grupos de sabotaje del enemigo. Por cierto, nuestros defensores del anunciado grupo de reserva antidiversión de Sirsky ya pueden presumir de sus primeros resultados. Así, en Melitopol, temporalmente ocupado, agentes de la inteligencia militar ucraniana, GUR, hicieron explotar un coche con kadirovitas. La operación única fue captada en vídeo. Se sabe que los partisanos lograron colocar explosivos en la furgoneta de los ocupantes, que luego voló por los aires. En el momento de la explosión, en el vehículo se encontraban combatientes de la unidad Ahmad. Como resultado de la detonación, al menos 5 kadirovitas murieron. Además, la explosión hirió a 2 invasores que se encontraban en un coche vecino y destruyó un complejo móvil de guerra electrónica. También, gracias al brillante trabajo de nuestros defensores, los ocupantes tuvieron el triunfo más corto de toda la guerra en Ucrania. Exactamente un día necesitaron los combatientes de la Dirección Principal de Inteligencia para expulsar a los rusos de las posiciones donde se apresuraron a hacer una sesión de fotos con la tricolor. Se trata de la localidad de Zelenaya Roshcha, en la región de Donetsk. Allí, los soldados rusos, tras tomar la localidad, intentaron avanzar hacia las fronteras de la región del Dnipropetrovsk y, entusiasmados, se apresuraron a informar sobre sus logros.
Sin embargo, al día siguiente, en ese mismo lugar, ya eran los combatientes de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania quienes se tomaban fotos. Sin embargo, los analistas de Deep State se ven obligados a reconocer que, a pesar de todo, el ritmo de avance de los ocupantes en el frente no disminuye. Así, en julio, fue aproximadamente al mismo nivel que en junio. El ejército ruso logró capturar 564 kilómetros cuadrados de nuestra tierra. Los analistas también hicieron una desglosada de todas las direcciones del frente, mostrando claramente qué porcentaje del territorio perdido y qué porcentaje de acciones de asalto corresponde a cada una de ellas. Según las estadísticas, las direcciones más ineficaces para el ejército ruso son las de Pokrovsk y Sami. Y es que precisamente allí, para que el enemigo logre avances, tiene que atacar con mayor frecuencia. En cambio, la dirección de Novopavlivka resulta ser la más problemática para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Allí el enemigo logra más éxitos con menos bajas. En los demás tramos del frente, la proporción es prácticamente 1-1. Y otra noticia desagradable desde el frente. Los ocupantes están haciendo todo lo posible por restaurar el aeropuerto de Donetsk para utilizarlo en la guerra contra Ucrania. Así lo demuestran las imágenes satelitales recientes. Las estructuras fortificadas que antes bloqueaban la pista de aterrizaje del que fuera un aeropuerto internacional ya han sido cubiertas, lo que indica una probable preparación para su reutilización. Se pueden observar trabajos de construcción en el área de los antiguos estacionamientos. Los analistas suponen que allí están preparando una base técnico-combustible. Además, hay información preliminar sobre algunos lanzamientos de drones de ataque rusos desde el territorio del aeropuerto de Donetsk. Y para terminar, una noticia sumamente desalentadora para los ocupantes y para Putin en persona. Ucrania, probablemente, ha saboteado el gasoducto principal del Kremlin en la región de Volgogrado. Se trata de un tramo del Asia Central Centro, el tercero más largo del mundo. Por ahora no se indica directamente que la explosión haya sido realizada específicamente por los servicios especiales ucranianos, pero todo apunta precisamente a eso. Según los analistas, la operación probablemente fue llevada a cabo gracias a agentes de la inteligencia militar ucraniana y GUR en Rusia. Eso es todo. Chechenia está literalmente hecha un caos. Kadyrov ha desaparecido. Todo el Cáucaso está alborotado. Los chechenos no esperaban esto de su pseudo líder. Pero los intentos desesperados de sus compañeros por salvar la situación son un fracaso. ¿Dónde está Kadyrov ahora? La respuesta a esta pregunta sorprendió a todos. Mirar. Primero casi se ahogó y ahora ha desaparecido. Ramzan Kadyrov, que casi perdió la vida en uno de los centros turísticos extranjeros, no ha estado en contacto con nosotros durante una semana. Todo comenzó con un mensaje resonante en los medios turcos. Alrededor del mediodía del 24 de julio, Kadyrov, de 48 años, que estaba descansando en un lujoso hotel de la zona de Kainar, fue a darse un chapuzón en el mar. Apenas entró al agua, de repente se sintió mal. Comenzaron los problemas para respirar. El pequeño zar checheno prácticamente empezó a ahogarse. El personal del hotel reaccionó de inmediato al notar que el distinguido huésped estaba sufriendo asfixia. A los empleados llamaron a servicio médico y a la Guardia Costera. Los miembros de la Guardia Costera acudieron rápidamente en su ayuda, sacaron al Kadyrov, que se estaba ahogando a la orilla, y lo entregaron a los médicos. Parecería un accidente común y corriente, pero los investigadores notaron demasiadas incongruencias en esta historia, especialmente en lo que respecta a los rescatistas que se apresuraron a sacar a Ramzan del agua. Como persona intocable, él siempre viaja en este tipo de desplazamientos rodeado de decenas de guardaespaldas, quienes además también protegen a los agentes del FSO. Es simplemente imposible creer que entre ellos no hubiera ni un solo nadador. Cualquier rescatista que se hubiera atrevido a acercarse a él a la distancia de un brazo extendido ya no habría sido salvado por nadie. Porque en Turquía también se encuentra una enorme cantidad tanto de víctimas directas del régimen de Kadyrov como de hijos de aquellos a quienes los kadyrovitas torturaron hasta la muerte, martirizaron o asesinaron. Y, en consecuencia, las medidas de seguridad alrededor de Kadyrov allí son simplemente extraordinarias. Y eso no es todo. Unos días después, mientras el rescatado Kadyrov no daba señales de vida, empezaron a aparecer filtraciones. Así que, según una de ellas, ni siquiera intentó meterse al agua, sino que la enfermedad alcanzó al don en la misma orilla. Empezó a circular información entre las fuerzas del orden diciendo que, en realidad, todo era mucho peor. La situación de salud ya era mala incluso cuando él estaba en la orilla. O sea, no nadó y dicen que, incluso en el estado en el que está ahora, no podría haber nadado. Llegaron ambulancias, llegaron muchísimas ambulancias.
Al parecer, bueno, de nuevo, yo no estuve allí exactamente. Pero, digamos, tenía problemas de salud, lo empacaron y se lo llevaron. Y aquí surge la pregunta, ¿qué fue eso realmente? Pues bien, según una de las versiones más populares hoy en día, los agentes de seguridad chechenos montaron todo un espectáculo solo para sacar al jefe de la república y llevarlo de urgencia a recibir tratamiento médico. Después de todo, ya desde hace tiempo circula información sobre su mal estado de salud. Sospecho que se trataba de la hospitalización de Kadyrov en algún lugar de Turquía, porque, sin duda, las sanciones afectaron en primer lugar al sistema de salud ruso. Y, al parecer, toda esta historia sobre su supuesto ahogamiento, el rescate, una persona a la que no dejan ni un segundo solo, no podría haberse ahogado ni tragado agua cuando siempre está rodeado de gente, probablemente el más modesto de los cuales tiene algún título de los más altos en natación. Por lo tanto, creo que simplemente se trata de una operación especial para legalizar su estancia en Turquía. Según la versión oficial, después de que pusieron a Kadyrov en condiciones normales, él voló de regreso a Chechenia. Y esa historia también se preparó con antelación. Así, en vísperas del 30 de julio, Ramzan Kadyrov publicó en sus redes sociales una foto donde juega ajedrez con su hijo. Sin embargo, es difícil entender cuándo fue tomada la foto. El color del follaje fuera de la ventana se parece más a la primavera. Y el hecho de que el hijo de Kadyrov esté sentado con una sudadera, cabe destacar que en Grozny ahora hace más de 30 grados de calor, pues bien, ese atuendo indica que la foto fue tomada con antelación. En general, últimamente ha hecho bastantes esfuerzos para demostrar que está vivo. Todo esto sucedía en el contexto de que, en los últimos meses, Kadyrov redujo drásticamente su actividad laboral. Después del 8 de abril, solo en 2 ocasiones, el 4 y el 14 de julio, presidió reuniones personalmente. Además, esos encuentros no parecían muy convincentes. Mientras tanto, en la propia Chechenia se está preparando una lucha por el poder sin precedentes. Kadyrov, con sus últimas fuerzas, intenta colocar a su hijo Adam en el trono, pero incluso por ley, él no puede gobernar la república hasta que cumpla 30 años. Y en el Kremlin tampoco tienen muchas ganas de ver a un tercer Kadyrov en el poder. Según los analistas, allí ya han preparado a su propio sucesor. Al parecer, nos estamos preparando para el funeral de Ramzan Kadyrov porque al mismo tiempo que aparecen noticias sobre graves problemas de salud de Ramzan, se está promoviendo claramente a este Apia Laudinov. Parece que, según la versión del Kremlin, él será el próximo jefe de Chechenia. Sin embargo, todavía no está claro quién encabezará realmente Chechenia después de que Kadyrov no regrese de otra hospitalización. En la región, de hecho, hay suficientes opositores a ese poder hereditario que no le da independencia a la república. Así que aún no hay nada decidido. Y teniendo en cuenta la cantidad de noticias sobre el estado de Ramzan Kadyrov, lo sabremos bastante pronto. Atención, Trump ha dictado sentencia a Putin. La guerra terminará esta misma semana. Esto es simplemente una bomba. Nueva fecha límite para alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo va a doblegar Trump a Putin? Se han revelado los mecanismos secretos de influencia. La región de Volgogrado fue atacada por drones desconocidos en la noche del 4 de agosto. Fueron atacados objetivos del sector transporte y energético. Los habitantes locales cuentan sobre explosiones sobre las ciudades de Mikhailovka y Frolovo. En cuanto a Frolovo, también se informa de un incendio en la estación de tren. Lo más probable es que se trate de la estación Orchada, que desempeña un papel importante en la logística militar de Rusia. Es precisamente a través de este nudo donde se suministran recursos y equipo para apoyar las operaciones militares. No es casualidad, al parecer, que Rusia, además de camuflar habitualmente sus aviones, haya empezado a construir refugios de hormigón en las ciudades fronterizas con Ucrania. Mientras tanto, en la ciudad bielorrusa de Gomel se avistaron transportes blindados, algunos de los cuales estaban equipados con parrillas antidrones y llevaban marcas tácticas rojas desconocidas. Se trata de un posible traslado de equipo del grupo Wagner. Les recuerdo que en el territorio de la República de Bielorrusia se encuentran hasta 4.000 efectivos del grupo Wagner, trasladados tanto de las zonas ocupadas de Ucrania como directamente del territorio de la Federación Rusa, en el marco de un acuerdo interestatal entre la Federación Rusa y la República de Bielorrusia. La presencia de este contingente es utilizada por la Federación Rusa como un elemento de presión informativa y militar tanto sobre Ucrania como sobre los países occidentales, en el contexto de una posible escalada de tensión militar desde el territorio de la República de Bielorrusia. Las tropas rusas llevan varios días atacando el puente Ostrovsky en Jersón.
La Administración Militar Regional de Jersón publicó un vídeo mostrando los agujeros en la calzada. También resultó dañado un gasoducto, por lo que un distrito se quedó sin gas. Desde un punto de vista práctico, el ataque al puente tiene como objetivo cortar la logística de las fuerzas de defensa de Ucrania y crear las condiciones para llevar a cabo una operación de desembarco en esta isla. Este puente es la única vía de comunicación de transporte que conecta con Jersón. Pero en este momento no hay motivos para hablar de la posibilidad de que las tropas de ocupación rusas lleven a cabo una operación de desembarco a gran escala en la dirección de Jersón. Los rusos planean utilizar los territorios temporalmente ocupados, incluido el aeropuerto de Donetsk, como plataforma para lanzar drones kamikaze sobre Ucrania. Es decir, esto crea dificultades adicionales para las fuerzas de defensa de Ucrania a la hora de detectar objetivos aerodinámicos incluso antes de que crucen al territorio ucraniano. Estados Unidos quiere utilizar la venta de armas a los países de la OTAN como una herramienta de presión sobre Rusia con el objetivo de lograr un alto el fuego anticipado en Ucrania. Así lo declaró el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Tucker, quien en este contexto calificó al presidente estadounidense Donald Trump de pacificador. Mientras tanto, la propia alianza de la OTAN se está armando. El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, declaró que la OTAN está considerando la posibilidad de desplegar el cuerpo germano-holandés de sus fuerzas en este país, con el objetivo de prevenir la posible implementación del llamado corredor de Suwalki, es decir, una invasión directa de las tropas rusas desde el territorio de la República de Bielorrusia hacia Polonia y los países bálticos. En este preciso momento, ya se han desplegado contingentes militares adicionales y significativos en la ciudad de Narva, y ahora se está considerando seriamente la posibilidad de aumentar aún más la presencia militar en la importante ciudad estonia de Pärnu. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció suministros adicionales de aviación militar para nuestro país. Según él, el objetivo de Ucrania es la plena integración de las fuerzas aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania con las fuerzas de la OTAN. Zelensky también anunció la aprobación de las siguientes etapas en el desarrollo de la aviación de combate, es decir, la adquisición de plataformas de combate y la implementación de pasos para integrar las fuerzas ucranianas con los socios militares. En Rusia hay una verdadera catástrofe. Las casas se derrumban en masa, hay numerosas víctimas y pérdidas. Y esto no es casualidad. ¿Es una negligencia aterradora o un astuto sabotaje? Ahora mismo vamos a revelar todas las cartas, que dejarán a todos en shock. En Rusia se derrumbó el cuarto edificio residencial en una semana, esta vez en Ufa. En esta ocasión, nadie resultó herido. Un par de días antes, en Astrakán se desplomó la entrada de un edificio residencial y en Ekaterimburgo se vino abajo un edificio de oficinas. Y, por supuesto, el edificio en Saratov, de cuyos escombros sacaron a 7 personas fallecidas. El propio Putin ha prometido en repetidas ocasiones abordar el problema de este tipo de edificios. Al final, él mismo informó diciendo que los planes se están superando y que familias felices se mudan a nuevos apartamentos. Nuestros planes para poner en funcionamiento los principales objetos de la esfera social y la infraestructura de construcción de viviendas se están cumpliendo de manera constante. La gente ve con sus propios ojos los cambios positivos. Solo que los casos de derrumbe se están volviendo cada vez más frecuentes. Aquí, por ejemplo, una casa en Rostov del Don. Una casa que llevaba años siendo considerada peligrosa. Ya hemos presentado muchas veces todo tipo de declaraciones, peticiones tanto a Golubev como a la administración, diciendo que desde hace mucho nuestra casa está en estado de emergencia, en el techo crecen juncos, todo se está cayendo. Cada mañana pasamos y caen piedras, pero nadie hace nada. ¿Cuánto tiempo llevamos así ya? 4 años, seguro. En cuanto a la restauración de las casas, esto debe hacerse antes de la temporada de calefacción. En esa misma Astrakán, los edificios residenciales ya se han derrumbado más de una vez. El vecino viene y me dice, ¿no escuchas que algo cruje? Y le digo, sí, cruje. Mira, ahí en el techo, las placas del techo se están despegando. Y justo delante de él empezó a crujir aún más. Bueno, entendí que la cosa estaba mal. Por eso salí, y justo después de mí, se derrumbó. Esperamos que este año también se establezca un nuevo récord en la construcción de viviendas. Ya se han puesto en servicio más de 87 millones de metros cuadrados.
3 millones de familias rusas han mejorado sus condiciones de vivienda. Otro ejemplo es la casa de Pisa en la región de Zabaikali, que, como la famosa torre, está completamente torcida y nadie sabe cuándo podría derrumbarse. Pero las autoridades simplemente ignoran a los vecinos de la casa. Al parecer, están esperando a que la casa se caiga sobre las cabezas de los residentes y así el problema se resuelva solo. Bueno, a veces pasa que te acuestas a dormir y piensas, ¿y si acaso, de repente, no despierto y se derrumba? ¿A dónde iría? Tengo 2 hijos y ni siquiera tenemos a dónde mudarnos. Mi departamento está en el 9º piso y está completamente inclinado. O sea, cada vez que entro, por ejemplo, al cuarto de los niños, veo unos bultos ahí, las paredes crujen más fuerte por la noche. Nosotros, los residentes del microdistrito Severny, edificio 39, declaramos una huelga de hambre indefinida. Vivimos en Rusia, un país que siempre ayuda a todos. Vivimos en el krai de Zabaikali, que es muy rico, pero nosotros somos pobres hasta el extremo. ¿Por qué cuando Putin habla en la televisión y se asignan miles de millones de rublos para reubicar a la gente de viviendas viejas y en ruinas, para el desafortunado edificio 39 del microdistrito Severny, como siempre, no hay dinero? En todo el país, la reubicación de ciudadanos de viviendas en ruinas avanza a un ritmo acelerado. Hay que sacar a la gente de los barrios marginales. Y estos son solo algunos de literalmente cientos de casos. Porque si uno mira estas imágenes y escucha las entrevistas a los residentes, puede dar la impresión de que es un reportaje grabado después de un ataque con misiles rusos en Ucrania. El suelo del 3er piso se hundió parcialmente. En ese agujero quedó colgado mi hijo de 3 años, el niño crepaba por esa sábana, mi esposo crepaba y... Bueno, salimos corriendo, fuimos al vestíbulo y empezamos a bajar, como quien dice, hacia abajo. Pero no había ni entrada, ni escalera, ni el vestíbulo del vecino de enfrente, simplemente no había acceso al apartamento. El techo está hundido y esa parte del medio siempre se está agrietando. Quizás sea la losa o tal vez otra cosa. En fin, todo el tiempo estamos tapando y blanqueando. Y esta pared, la nuestra, es de madera y hueca por dentro. Por eso siempre se tuerce en otoño y primavera. Esto empezó hace 3 años, cuando los ladrillos empezaron a caerse en bloques enteros. Y escribimos, llamamos, incluso a través de la administración. Inútil. La gente vivía sobre un barril de pólvora, una ratonera. Todos salieron corriendo de inmediato. Nosotros suponíamos que algo así iba a pasar. ¿Y por qué? Pues porque había grietas, todo se estaba cayendo. Alguien dirá, karma. Pero la pregunta principal en esta historia es, ¿por qué no se podía reparar o construir casas nuevas con los miles de millones que se gastaron en fabricar misiles para bombardear casas en otro país? Claro que hubiera sido mejor que nos dieran departamentos en vez de estar peleando allá. Allá estaban peleando, ellos están en guerra, cuánta plata se va para allá, todo eso. Y nosotros aquí sufriendo así, viviendo en estas casas. Pero para las autoridades rusas lo principal no es actuar, sino saber contar el cuento correcto. Y que la gente siga muriendo en los barrios marginales.